Buen día. En este video mostraremos la herramienta de seguimiento de cotizaciones en Alfa ERP. El seguimiento de cotizaciones es una herramienta muy útil para poder vender más, fundamental en cualquier empresa que desee mejorar su eficiencia, gestión y control de los procesos de ventas, mejorar la comunicación con prospectos y clientes y aumentar su tasa de conversión de ventas. Lo primero que tenemos que hacer es definir las configuraciones para utilizar la herramienta. Esto lo haremos en el menú lateral CRM, definir, opciones y aquí tenemos las diferentes configuraciones que podemos utilizar para nuestros seguimientos. Lo primero que vamos a hacer es definir los tipos de seguimiento de cotizaciones. En esta pantalla se darán de alta los tipos de seguimiento que podrán usar los vendedores. Por ejemplo, daremos de alta uno para sus visitas foráneas en la cual requieran capturar el horario, pero no pondremos que se sugiera. Este es especialmente útil para cuando son llamadas o correos. También podemos indicar un color para revisar la bitácora gráfica y un tiempo sugerido para próximos seguimientos después del que estamos marcando. Podemos guardarlo con estos datos y revisar los diferentes seguimientos que tenemos disponibles. También podemos definir los diferentes estatus que pueden tener las cotizaciones en el proceso de venta. Podemos dar de alta alguno, por ejemplo, que sea análisis de proyecto, en donde se está analizando con un departamento en específico. Si es una causa de cotización perdida, en este caso no lo es, y podemos revisar los reportes de los diferentes seguimientos que tenemos disponible para utilizar en el seguimiento de cotizaciones. Un dato muy importante que podemos generar con el CRM es las causas de cotizaciones perdidas. Lo que no se mide no se puede controlar, por lo tanto podemos definir un catálogo personalizado de cuáles son las posibles causas por las cuales se pierden las cotizaciones para generar estadística y poder sacar nuestros reportes para tomar decisiones. Podemos dar de alta, por ejemplo, una causa y revisar las que tenemos actualmente dadas de alta para poder utilizar en el seguimiento. Dentro de las herramientas más importantes que tiene el seguimiento de cotizaciones es el embudo de ventas. Podemos definir etapas para diferentes procesos de venta que tengamos, así como definir las gráficas que vamos a poder visualizar. Para ver más información acerca de esta herramienta, los invitamos a ver el video de embudo de ventas. Hay configuraciones importantes que se pueden hacer para el correcto uso del seguimiento de cotizaciones. Esto lo haremos desde el catálogo de usuarios en sistema definir tablas usuarios. Buscamos al usuario, presionamos el botón cambios y en la pestaña de clientes hay una pestaña lateral de agentes y seguimientos. Aquí podemos indicarle que para el seguimiento de cotizaciones pueda tener un rango forzoso. Esto es especialmente útil para el agente 1 y 2 que puedan ver únicamente cotizaciones de ciertos agentes, por ejemplo, cuando están separados por zonas o por tipos de ventas, así como poder definir si va a ser un filtro independiente el agente 2 del agente 1, es decir, que puedan ver cotizaciones en donde estén tanto si fueran agente 1 de la cotización como si fueran el número 2. También si se va a permitir un cambio en los filtros del seguimiento de cotizaciones y nos marca que estas configuraciones también aplican para los reportes. En este caso vamos a desmarcar estas configuraciones para poder utilizar los ejemplos del video. También podemos definir qué tipo de seguimiento estándar va a tener, con el cual va a iniciar un seguimiento nuevo este usuario y si va a tener un tiempo máximo permitido. Esta es especialmente útil cuando se tiene algún equipo, por ejemplo, de telemarketing, en el cual son seguimientos que deben de ser rápidos para que puedan estar topados en el seguimiento que van a realizar. Una vez hechos los cambios, podemos guardar en el botón de sí. Toda cotización que generemos en el sistema aparecerá en el seguimiento de cotizaciones. Una recomendación es que deshabiliten el botón de bajas de los permisos del usuario para que si necesita dar de baja una cotización lo haga desde el seguimiento indicando cuál es la causa de cotización perdida. Si presionamos el botón de imprimir en una cotización, podemos ir al seguimiento desde el botón de salir de cotización e ir al seguimiento de cotizaciones. Otra forma de entrar a la herramienta es desde el menú lateral CRM, seguimiento de cotizaciones, o bien desde el menú diagramático clientes, seguimiento de cotizaciones. En esta pantalla podemos definir los filtros a utilizar dentro del seguimiento de cotizaciones. Estos se mantendrán como sugerencia para la siguiente vez que entremos a la herramienta. Podemos filtrar datos de las cotizaciones, datos de los prospectos o de los agentes que están en las cotizaciones. También podemos filtrar los datos de los productos que queramos mandar llamar, de los seguimientos, incluyendo los estatus
tipos y causas de cotizaciones perdidas definidas previamente, si vamos a mandar llamar todas las cotizaciones o solamente las directas o que vengan con una formulación variable, así como datos de los estatus de la cotización. Lo ideal es que se mantengan como las emitidas, que son a las que se le tiene que dar un seguimiento, aunque también podríamos analizar las cotizaciones que ya se pidieron o las que se cancelaron, todas excepto canceladas. Lo normal es que quede como solo las emitidas. También podemos ver si queremos mandar llamar cotizaciones solo de clientes, prospectos o todos. El sistema tiene la capacidad de separar prospectos y clientes en catálogos independientes y podemos ver cómo se van a ordenar las cotizaciones en la pantalla. Una recomendación es que se mantengan por fecha y hora de forma ascendente para que nos traiga al principio las que estén más antiguas o más próximas para dar el seguimiento, así como por probabilidad de cierre de manera descendente para que traiga las que estén en el orden de más importancia en caso de que tuviera seguimiento para la misma fecha. Con estos seguimientos podemos presionar el botón de sí para entrar a la herramienta. En la parte izquierda de la pantalla tenemos las cotizaciones para dar seguimiento de acuerdo a los filtros utilizados. Podemos ampliar la pantalla para revisar la información que nos trae, como el nombre del prospecto del cliente, los montos esperados de cierre, los próximos seguimientos, porcentajes de probabilidad de cierre, y todos estos datos nos sirven como filtro de búsqueda para enfocarnos en alguna cotización en particular. También podríamos entrar nuevamente al botón de filtros para configurar algún dato diferente. Una recomendación es que no se muestre esta pantalla de entrar al seguimiento para que sea más rápido el acceso, y en caso de que se tengan muchas cotizaciones a las que nunca se le da un seguimiento, se puede filtrar la fecha de la cotización para enfocarnos, por ejemplo, en las que se han realizado en el año o en lo que va del mes para poder trabajarlas primero y después trabajar todas las demás. También podemos trabajarlas de cierto agente en particular para enfocarnos en sus seguimientos. Una vez que tenemos los filtros, presionamos el botón de sí. Con este cambio, cuando entramos a la herramienta nuevamente, nos manda directo para poder operar la herramienta. También en la parte izquierda se pueden dar de alta clientes nuevos, cotizaciones rápidas, y una de las herramientas interesantes que tiene esta parte es el alta de prospectos, ya que desde aquí cuando ponemos un prospecto nuevo el sistema busca similitudes en el catálogo para que no dupliquemos información y además nos indica las similitudes que encuentra con la base de datos que ya tenemos dada de alta en el programa. Y lo que podemos analizar aquí es que si, por ejemplo, es un cliente o prospecto que no tiene seguimientos, entonces nosotros podemos revisar quién es el agente para poder retomarlo, y cuando la cotización está libre, podemos nosotros ver seguimientos anteriores para poder analizar qué fue lo que sucedió con esa cotización y si podemos retomarlo. En caso de que el prospecto o cliente ya tenga cotizaciones o facturas, no podemos cambiar el agente y tampoco podemos ver los seguimientos. Entonces, en caso de que queramos retomar algún prospecto, aunque no haya sido el que queremos dar de alta en un principio, podemos retomarlo con nuestro agente. El sistema nos pregunta si queremos cambiar el agente y podemos generarle su cotización. Podemos revisar en qué tipo de embudo de ventas quedará, de acuerdo al que tengamos nosotros dado de alta por default, podemos cambiarlo, y al presionar el botón de sí, el sistema genera una cotización para este prospecto y nos ayuda a que podamos capturar el seguimiento. Cuando es un cliente o prospecto retomado, en el catálogo nos pone como agente 2 el que tenía anteriormente y el agente 1 será el que retomó. Lo interesante de esta pantalla es que no nos deja avanzar hasta que le indiquemos cuándo le vamos a dar seguimiento, de tal forma que podamos poner con quién hablamos, en caso de que sea una persona diferente lo podemos mandar llamar, qué tipo de seguimiento hicimos, en qué estatus de seguimiento estamos, si estamos por ejemplo apenas en el contacto inicial, cuándo le vamos a volver a marcar, a lo mejor le vamos a marcar la siguiente semana porque se atraviesan vacaciones, a las 10 de la mañana, y el seguimiento será una llamada. En caso de que ya tengamos fecha espera de cierre lograda, podemos capturarlo y que probable es que se cierre esta cotización. Una vez capturados los datos, presionamos el botón de sí, y en caso de que exista conflicto con otro seguimiento, el sistema nos avisará para poder reagendarlo. En este caso lo guardamos para ver un ejemplo más adelante de cómo se vería en la agenda dos eventos el mismo día a la misma hora. Ahora, en caso de que al hacer otro seguimiento tengamos que por respuesta del cliente se pierde la negociación, podemos darlo como perdido y el sistema nos cambia la pregunta. En lugar de preguntar cuándo vamos a hablar, nos pide cuál es la causa de cotización perdida. Al presionar un Enter nos trae las causas que tenemos para poder agregar. A lo mejor fue el tema de la zona no cubierta. Guardamos, nos desaparecen los pendientes y nos da por cancelada la cotización. Haremos otro ejercicio dando de alta el prospecto. En este caso, al no estar dado de alta, podemos continuar con la captura.
podemos capturarle sus datos y con tres datos mínimos podemos guardarlo. En caso de querer capturar más información, podemos presionar para que nos mande el catálogo de prospectos. En este caso presionamos el botón de sí y podemos indicar cuál es el producto que vamos a cotizarle. Presionamos el botón de sí y nos genera lo que es la cotización. Aquí podemos capturar los seguimientos. Por ejemplo, vamos a capturar el seguimiento que fue una visita foránea. ¿Cuándo le vamos a marcar? A lo mejor va a ser el mismo día de hoy, a las 6 de la tarde. Podemos capturar en este caso el horario en el que lo visitamos, probablemente fue de las 9 a las 12, y las notas de lo que platicamos. Podemos también editar la cotización para poder enviársela, ya sea cambiar cantidades, agregar productos. Y desde esta misma pantalla podemos incluso enviársela por correo o imprimirla para poder compartirla con el prospecto. Podemos editar también los montos esperados de cierre siempre y cuando sean menores a los que vienen en la cotización. ¿Cuándo esperamos cerrar? Probablemente el día de hoy. Y con esto podemos guardar los seguimientos. Ahora, en caso de que una cotización, al momento de revisarla, podemos ver los seguimientos anteriores que ha tenido y si se llega a concretar, desde esta misma pantalla podemos dar de alta el pedido. Presionamos el botón alta de pedido y como es una cotización que viene de un prospecto, el sistema nos pregunta si queremos darlo de alta como cliente para poder continuar. Al presionar el botón de sí, nos enviará el catálogo de clientes para completar su información. Podemos guardarlo con estos datos mínimos y al presionar el botón de sí nos guarda el pedido. De esta forma la cotización nos desaparece los seguimientos ya que la cotización cambió de estatus emitida a pedida. Otra herramienta relacionada con el seguimiento de cotizaciones es la elaboración de documentos y comunicados. Podemos entrar desde el menú diagramático o bien desde el menú lateral CRM, elaboración de documentos y comunicados. Podemos dar de alta un nuevo comunicado para prospectos o clientes en lo cual podamos generar una cotización rápida con seguimiento posterior, en donde podemos poner que el agente sea el definido al cliente prospecto o poner alguno en particular que le vaya a dar un seguimiento, de tal forma que cuando mandemos llamar a nuestra cartera de clientes o prospectos, se generaría esa cotización para que les aparezca a los usuarios y de esa manera puedan dar un seguimiento a la carta que estamos redactando. Dentro del panel de pendientes también veremos las cotizaciones que tenemos por hacer al día. Podemos entrar al panel de pendientes desde el menú diagramático o bien desde el menú lateral Sistema, Panel de pendientes. En la pestaña de clientes podremos ver las cotizaciones que tenemos pendientes de seguimiento. Desde aquí podemos irnos a ver el seguimiento y captura y nos manda a la misma pantalla que teníamos anteriormente de acuerdo a los filtros que hemos utilizado. Recordar que dentro de las herramientas de panel de pendientes también podemos configurar envíos automáticos, en la cual podemos configurar el envío para que nos llegue un correo electrónico de alerta para la parte de los clientes, seguimiento de cotizaciones, y podemos configurar si son documentos que queramos mandar llamar al usuario, cada cuándo, para que nos llegue el correo electrónico de aviso. Para más información de esta herramienta, lo invitamos a ver el video de envío programado de pendientes. En la pestaña calendario del menú diagramático podemos ver los seguimientos de cotizaciones que tenemos pendiente por hacer de acuerdo a las programaciones que hemos hecho. Podemos también aquí utilizar los filtros, verlo por mes, por semana, por agenda. Y podemos, por ejemplo, ir a ver la siguiente semana en donde tenemos eventos empalmados. Desde aquí podemos, por ejemplo, también reagendar para algún otro horario o podemos entrar directamente al seguimiento para poder revisarlo. Ahora, dentro de los reportes que podemos revisar del seguimiento de cotizaciones, los podemos consultar desde el menú diagramático en el botón de reportes o bien en el menú lateral CRM, reportes, seguimiento de cotizaciones. Todos estos reportes son los que podemos analizar para revisar el seguimiento de cotizaciones. Dentro de los más importantes podemos destacar, por ejemplo, la bitácora gráfica semanal de cierto agente en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, podemos revisarlo por esta semana. Aquí nos marcará por color el número de seguimientos, el tiempo que dedicó a cada uno, los tiempos promedio que realiza para poder analizar cómo estuvo su semana de trabajo.
También podemos revisar del agente qué seguimientos va a tener próximamente. Similar al calendario que vimos anteriormente. Podemos ver también de todos los agentes cuáles cotizaciones traen al corriente y vencidas, para poder cuidar que no se estén quedando documentos que no les den seguimiento. También podemos revisar qué montos tenemos o qué cotizaciones hay por probabilidad de cierre. Podemos editar los rangos en caso de querer analizarlos de manera diferente. Y aquí nos trae el número de cotizaciones que tenemos de cada una, pero también podemos ver los montos. Y también podemos analizar cuáles son las causas de cotizaciones perdidas, por ejemplo, de los seguimientos de lo que va del año. Las herramientas de seguimiento de cotizaciones también las podemos trabajar desde Alpha ERP Web. Podemos entrar desde el menú diagramático Clientes, Seguimiento de cotizaciones o desde el menú lateral CRM, Seguimiento de cotizaciones. Podemos ver que tenemos los seguimientos exactamente igual que los tenemos dentro del sistema. Podemos utilizar los mismos filtros. Desde aquí también podemos dar de alta prospectos, clientes o cotizaciones rápidas o hacer seguimientos por captura de voz texto. Al entrar a algún seguimiento que ya tengamos capturado, podemos tener las mismas opciones de seguimiento de cotizaciones, montos esperados de cierre, contactos iniciales. Podemos consultar los seguimientos anteriores en caso de que existan de esta cotización, consultar la cotización, desde aquí podemos incluso editarla o enviarla por correo, igual como lo hicimos dentro de Alpha ERP en Windows. Y una ventaja que tenemos en Alpha ERP Web es la pestaña de CRM. Desde aquí podemos visualizar las estadísticas de embudo de ventas que hayamos definido dentro del sistema. También podemos ver las cotizaciones por los diferentes tipos que tengamos. Y en caso de que queramos cambiar alguna cotización de estatus, también lo podríamos hacer desde aquí. Así como podemos ver también el calendario de actividades, como lo vimos anteriormente. Ahora, en caso de estar en un celular, podemos ver también Alpha RP Web adaptado al tamaño de la pantalla. Desde aquí podemos entrar también al menú lateral CRM, seguimiento de cotizaciones. Podemos revisar las cotizaciones para darles un seguimiento adaptado al tamaño de pantalla que estamos utilizando. Con esto concluimos los ejemplos de cómo utilizar la herramienta de seguimiento de cotizaciones de Alpha ERP. Esperamos les sea de mucha utilidad. Los invitamos a que visiten nuestras redes sociales y nuestro canal de videos www.videos.castelec.mx, donde encontrarán más videos de capacitación. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.